En la segunda parte de la conferencia, de la enseñanza, la excepción hace la regla. Diga después de mí, la excepción hace la regla. En la sesión pasada hablamos sobre la importancia que tiene en la vida del creyente el que ésta tenga como mayor prioridad en su vida el agradar a Dios. Diga conmigo, hay de prioridades a prioridades. Hay personas a las cuales su prioridad es verse bien, su prioridad es tener el auto de sus sueños, su prioridad es alcanzar aquel logro académico o aquel logro financiero. Pero la prioridad que debe de trascender a todas las prioridades que como hijos de Dios pudiéramos tener, debe de ser siempre el agradar a Dios con nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nuestra prioridad se convierte en agradarle, entonces sabremos que seremos parte de una generación de hombres y mujeres que se van a empeñar en hacer lo que Dios quiere. Diga conmigo, lo que Dios quiere. En otras palabras, la obediencia, para que sea calificada como tal y sea agradable a los ojos de Dios, debe de tener un fundamento que tenga que ver con una motivación correcta. Si nosotros tenemos una motivación correcta y la motivación es agradar a Dios, entonces nos vamos a empeñar en obedecerle y hacer lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque para nosotros Dios será entonces muy importante. En la sesión pasada les hice la pregunta, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué tan importante es para ti agradar a Dios? Muchas veces podríamos enumerar todo lo que hacemos para agradar a Dios, pero también es importante considerar aquello que hemos dejado de hacer para agradar a Dios. Porque no basta simplemente con lo que hacemos, sino también es necesario considerar aquello que debemos de dejar de hacer para agradarle. Amén. También les mencioné que el camino que nos traza la obediencia a Dios no siempre es fácil de transitar, pero siempre será el más seguro que podamos tomar. ¿Cuántos de ustedes en los últimos 15 días han estado viviendo bajo presión? No estoy diciendo opresión del diablo, dije presión, bajo presión, ¿sí? ¿Cuántos están experimentando presión en sus vidas? Situaciones, circunstancias que no podemos controlar y que sin embargo están ejerciendo en nosotros presión en toda dirección. Y en algún momento, ¿sabe una cosa? El lugar de fuga será el área más débil de tu vida, porque así sucede. ¿Por dónde se rompe una cadena? Por el eslabón más débil. Y cuando vivimos bajo presión, llega un momento en el cual tanta presión en nuestras vidas va a buscar un punto de salida, y ese punto de salida será el área más débil en nosotros. Pues muchos de ustedes están atravesando por presión, y en ocasiones las circunstancias te dirán que la mejor salida para tu situación tiene que ver con aquella área en la cual tú eres débil. Pero déjame decirte que la mejor salida para ti siempre será la obediencia a Dios. No siempre obedecer a Dios será fácil, pero siempre será el camino más seguro que tú y yo podamos tomar. Amén. Cuando hablamos de la obediencia a Dios, es muy importante considerar aspectos que son importantes tanto para nosotros como para Dios, porque la obediencia a Dios tiene que ver con esos dos factores: lo que yo quiero ofrecer a Dios y lo que Dios espera recibir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante que consideremos que la obediencia no puede evaluarse solamente desde mi perspectiva, lo que yo considero que debe de ser, sino tenemos que considerar lo que Dios espera recibir. ¿Estamos de acuerdo? En este sentido, ya en ocasiones anteriores les he mencionado que existen 5 formas en las cuales los seres humanos creemos que obedecemos a Dios, pero que a la luz de la Escritura es desobediencia. Voy a mencionarles rápidamente estas 5 formas de obediencia, y lo pongo entre comillas, que a la luz de las Escrituras es desobediencia. Número 1, cuando obedecemos de forma intelectual. El que tú estés de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña no te hace obediente. ¿Estamos de acuerdo? Hay quienes piensan que porque están de acuerdo con la palabra de Dios, están caminando con Dios, y no es así. Caminar con Dios implica una acción, movernos en el sentido que Dios quiere y caminar en la dirección que Dios quiere.
Entonces, la primera forma en la cual muchos creyentes piensan que están obedeciendo a Dios, pero que a la luz de las Escrituras es desobediencia, es esa obediencia omitida, esa obediencia intelectual. La segunda forma tiene que ver con una obediencia parcial, una obediencia a medias. Debemos de saber que nuestro Dios lo quiere todo. Digan conmigo, Dios lo quiere todo. Una obediencia a medias no es suficiente. Diga conmigo, una obediencia a medias no es suficiente. ¿A cuántos de ustedes les gustan las cosas a medias? A ninguno de nosotros. A Dios tampoco. Dios lo quiere todo de cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros pensamos que con obedecer en ciertos aspectos de nuestra vida, Dios ya debe de estar contento y Dios ya debe de estar agradecido. Pero ¿sabe una cosa? Dios lo quiere todo. Y cuando hablamos de que Él lo quiere todo, tú sabes qué áreas que no quieres que Dios toque, Él quiere. ¿Estamos de acuerdo? Punto 3, una obediencia fuera de tiempo. Nos gusta obedecer, pero hasta que nosotros queremos. Entonces Dios nos da una revelación, su Espíritu Santo trae un rema a nuestro espíritu de qué es lo que Él quiere y nosotros decimos, sí Señor, lo voy a poner en cola de espera para terminar todos los procesos que tengo en este momento pendientes y tal vez en 5, 10 o 15 años te toque turno a ti. Y déjeme decirle que Dios, cuando ordena algo, espera que se le obedezca en el momento. Padres de familia, ¿cuántas veces cuando ustedes ordenan algo esperan que se les obedezca en el momento? Yo creo que todos. ¿O quiénes de ustedes sueltan una orden esperando que se cumpla el mes siguiente? Hijo, tiende tu cama. Es noviembre, hasta diciembre. Tal vez en Navidad llegue el momento en el cual el joven tienda su cama. Si ustedes están dando una indicación, ¿qué es lo que esperan? Que se obedezca con prontitud, rapidito y de buen modo. Y muchos de nosotros estamos cada vez más haciendo como que no escuchamos la voz de Dios porque queremos hacerlo en nuestro tiempo. Y eso es desobedecer a Dios. La obediencia fuera de eje. Esta obediencia se caracteriza por hacer las cosas como nosotros queremos. Entonces Dios te da una instrucción y lejos de que tú puedas llevarla a cabo tal y como Dios está indicándolo, tu deseo está en hacerlo como tú quieres. Y eso, a la luz de las Escrituras, es desobediencia. Díganme ustedes, ¿quién considera que es más sabio que Dios? Ninguno de nosotros es más sabio que Él. Es más, Él observa nuestra sabiduría y para Él es como un buen chiste. Se burla de nuestra sabiduría. Y en ocasiones nosotros queremos obedecer a Dios, pero a nuestra manera. Y es cuando incurrimos en errores, en tropiezos, que en ocasiones puede ser que no sea algo significativo en nuestra vida, pero en otras estamos tomando decisiones que nos van a cambiar el rumbo por completo. La quinta forma en la cual generalmente como seres humanos obedecemos a Dios, y lo pongo entre comillas, pero a la luz de las Escrituras lo estamos desobedeciendo, es cuando practicamos una obediencia fuera de foco. Esa obediencia fuera de foco tiene que ver con una obediencia en la cual nuestra visión no es clara. Yo recuerdo una ocasión cuando estaba en la secundaria, ya hace algunos ayeres, y estaba yo en el departamento o en el laboratorio, ese laboratorio de biología, y entré con mi bata bien contento a mi examen de primer año, y el examen era poder enfocar una bacteria. Ahí estaba en el portaobjetos, ya estaba todo listo, me lo dieron todo desajustado y lo que yo tenía que hacer era enfocar. Yo no sé por qué razón, nunca lo pude hacer. Y lo único que alcanzaba a ver eran como pelitos. Y dije, ¿será eso lo que quieren que yo vea? Total, llamé a la maestra y le dije, maestra, ya terminé. Ella observó y dijo,
ya salte. Me reprobó. ¿Por qué? Porque nunca lo tuve en foco. Muchos cristianos quieren hacer la obra del Señor y hacer la voluntad de Dios con motivaciones equivocadas. Ya su motivación no es Jesús. Su motivación no es glorificar a Dios. Su motivación no es que el reino de los cielos avance. Su motivación es que ellos sobresalgan. Su motivación es que la mirada de los demás estén sobre de sí, ya no en Cristo. Y cuando nosotros actuamos con una motivación equivocada, nosotros estamos echando abajo todo esfuerzo, por noble que parezca, que pudiéramos hacer. Porque entonces a los ojos de Dios eso es desobediencia, puesto que no lo estamos haciendo con los ojos puestos en Jesús. ¿Entendemos esto? Por eso hablar de la obediencia es hablar no solamente de lo que yo estoy considerando que debo de ofrecer, sino también entender qué es lo que Dios espera recibir. Porque todos somos obedientes viéndolo desde la perspectiva de nosotros. Pero viéndolo desde la perspectiva de Dios, ¿cuántos de nosotros estamos realmente alcanzando el estándar de obediencia que Dios espera de nosotros? Todos somos justos en nuestro propio proceder. Desde nuestra perspectiva personal, no le hacemos daño a nadie. Somos las personas más nobles, las personas más tolerantes, las personas más alegres, las personas más amorosas. Pero no nos damos cuenta cómo lo ve la contraparte. ¿Cómo ve Dios nuestro actuar? ¿Cómo ve Dios nuestro vivir? Es importante que lo entendamos porque es lo que hará que seamos perfectos. Si nosotros no estamos buscando la perfección, estamos viviendo en un estilo de vida mediocre. No te estoy diciendo que lo vas a alcanzar, porque seremos perfectos hasta que veamos a Cristo cara a cara. Pero si no es algo que estás buscando en tu diario vivir, hemos dejado de aspirar a algo que debería de ser la norma de nuestro estándar. Cada uno de nosotros debe de buscar que su obediencia a Dios sea conforme Él la espera de cada uno de nosotros. Por eso es importante que consideremos las palabras dadas por el profeta Samuel al rey Saúl. Y la escritura dice ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versos del 22 al 28, algo muy importante. Por favor, abra allí su Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versos del 22 en adelante. Mientras que lo encuentra, vamos a leer juntos lo que tenemos proyectado en la pantalla. A la cuenta de 3, por favor, dice 1, 2, 3. Nuestra obediencia a la voz de Dios nos da plena garantía de paz y seguridad. Dice la escritura por allí, bienaventurado aquel a quien no se le inculpa de pecado. Dichoso o plenamente feliz aquel hombre o aquella mujer que puede caminar delante de Dios con una conciencia limpia. Entonces, si nosotros caminamos en obediencia a la voz de Dios, ese caminar nos va a dar plena garantía de paz y seguridad. Ninguna otra cosa en tu vida te puede dar paz y seguridad. Pero el saber que estás caminando en obediencia a la voz de Dios, eso te puede dar paz y seguridad. Muchas personas hoy día quieren comprar la paz y la seguridad. Dice por allí Proverbios que al pobre ni sus amigos lo quieren, pero el rico utiliza sus ganancias para salvaguardar su vida. Hay quienes invierten fuertes cantidades de dinero para sentirse dentro de sus hogares en paz y seguros, porque temen que puedan tener un atentado, que puedan tener un secuestro, puedan tener un robo, viven con miedo. Así que si nosotros como hijos de Dios queremos caminar con plena garantía de paz y seguridad, camine en obediencia.
Amén. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 en adelante. Entonces Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? ¿Qué considera usted que le agrade más a Dios? ¿Que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos o que se obedezca lo que Él dice? Porque muchos de nosotros pensamos, bueno, para aquietar la ira de mi Dios voy a limpiar la iglesia 2 veces por semana, me voy a involucrar en otro ministerio y voy a entregar toda la mitad de mi tiempo a las cosas de Dios. Podemos estar ofreciendo sacrificios y holocaustos, pero lo que Dios quiere es que tú obedezcas lo que Él te ha hablado en lo íntimo. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios quiere que lo obedezcas. Lea conmigo, fíjese, ponga atención. El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Esa comparación es muy rica, muy interesante, muy profunda. El obedecer vale más que el sacrificio. Cuando llegaba un adorador al altar del Dios de Israel, por lo general ellos compraban allí el sacrificio. Si es que no tenían la posibilidad de comprarlo ahí, pues ellos ya llevaban alguna reserva o algún animalito que cumpliera con las especificaciones que la ley de Dios indicaba para poderlo ofrecer al Señor. Esto les implicaba un costo, ¿ok? Dice la Escritura: por encima del sacrificio que puedas ofrecerme, para mí tiene mayor peso tu obediencia. Ahora, cuando se ofrecía un sacrificio al Señor, habían partes de ese sacrificio de las cuales los sacerdotes podían tomar parte para sí. Pero había porciones de ese sacrificio que nadie podía tomar de estas, sino que eran exclusivamente de Dios. Y parte de esto era la grasa. La grasa nadie podía tomar de ella, porque era algo sumamente sagrado dedicado a Dios. Porque se pone a pensar ¿por qué? ¿Por qué la grasa le interesaba a Dios? Porque la grasa representa lo mejor que el cuerpo ha absorbido y que está manteniendo como una reserva para sí, a fin de que si viniera un momento de hambruna, un momento de escasez, pueda sobrevivir. Entonces, cuando está hablando de la grasa, está hablando del tesoro personal de cada ser vivo que era ofrecido en sacrificio. Era solo lo mejor. Y cuando nosotros venimos ante el Señor y queremos ofrecerle algo que pueda agradarle, Dios dice: primero préstame atención a lo que quiero. Porque el que tú me prestes atención es para mí de mayor valor que la grasa de los carneros. Y continúa la Escritura diciendo: la rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, el Señor te ha rechazado como rey. Saúl desobedece a Dios y Dios lo rechaza. Damos gracias al Señor Jesucristo porque ahora su misericordia se extiende sobre cada uno de nosotros. Y es por esa bendita gracia que podemos seguir caminando en pos de Él. Dice la palabra de Dios que Saúl admitió: he pecado, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Pero se justifica: los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo
para adorar al Señor. La motivación de Saúl no era arreglar cuentas con Dios. La motivación de Saúl era seguir siendo el rey que hasta ese día había sido. ¿Cuántas veces nuestra motivación no es agradar a Dios? Nuestra motivación es hacer lo que nosotros queremos. Necesitamos cambiar. Dice la palabra de Dios, verso 26, que Samuel le respondió: no voy a regresar contigo. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio la vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo, escuche con atención: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. Se le ha entregado a otro más digno que tú. Surge una pregunta y es: ¿qué nos da un mayor grado de honor y dignidad ante los ojos de Dios? Nuestro nivel de obediencia. Nuestro nivel de obediencia nos da un mayor grado de honor y dignidad a los ojos de Dios. Pero más allá que nuestra acción de obedecer, es nuestra motivación al obedecer. Porque ¿por qué estoy obedeciendo? ¿Por causa del castigo? ¿O estoy obedeciendo por causa de agradarlo a Él? Son dos cosas muy diferentes, aunque el resultado pudiera ser el mismo, viéndolo desde la perspectiva de los seres humanos. Mi motivación, ¿hacia dónde me está llevando? Nuestro nivel de obediencia es importante, pero más trascendente que este es nuestra motivación, ya que esta determina el por qué nosotros estamos obedeciendo. ¿Por qué obedeces a Dios? ¿Porque quiero agradarle? ¿O porque no quiero que me castigue? ¿Porque no quiero que me empiece a ir mal? ¿Porque no quiero que el día de mañana todo se salga de control? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en el verso 28: el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. ¿Sabes de quién está hablando la Escritura? De David. David entra a escena. Y me llama mucho la atención cómo es que entra a escena, porque Dios le dice al profeta Samuel: de entre los hijos de Isaí, uno me servirá como rey. Es lo que le dice. No le dice cómo se llama. Entonces Samuel, en obediencia a la voz del Señor, va a la casa de Isaí. Y el primero que le sale al encuentro es su primogénito, Eliab. Y Eliab, dice la Escritura, que es un hombre alto, fornido, carita, buen rostro. Y entonces Samuel lo observa y dice: seguramente este es, porque es a tipo de Saúl. Saúl era el hombre más alto en Israel, el más fuerte, era un tipazo. Y entonces Samuel se deja llevar por lo que ve en sus ojos. Diga conmigo: lo que ve en sus ojos. Y Dios le dice a Samuel: no te dejes impresionar ni por su aspecto ni por su estatura, porque yo lo he rechazado. Los hombres miran lo que tienen delante de los ojos, pero yo miro el corazón. Diga conmigo: nosotros miramos lo que tenemos delante de los ojos. ¿Qué es lo que tenemos como seres humanos delante de nuestros ojos? El presente. Tú hoy le dices a una persona: ay, eres mi mejor amigo, eres mi mejor amiga, por ti voy a dar la vida y voy a cruzar los océanos. Por el presente. Pero el día de mañana que esa persona te decepcione, no le vas a querer invitar ni un taco de tripa. ¿Sí o no? Por el presente. Y por lo que hoy vemos, nos dejamos impresionar.
Se ve que es tan bueno. Se ve que es tan buena. Y el día de mañana, cuando te decepciona, se cae del pedestal donde le tenías. ¿Cierto o no? Así actuamos como seres humanos. Pero Dios no. Dios, diga conmigo, Él ve toda la película. Toda la película. Entonces, cuando Dios le dice a Samuel, he escogido entre los hijos de Isaí un hombre conforme a mi corazón, escuche. Dios ya está viendo toda la película de David y aún así lo llama conforme a su corazón. Ya Dios está viendo a un hombre que será adúltero, un hombre que mentirá, un hombre que asesinará, un hombre que tendrá sus manos llenas de sangre. No piensen ustedes que Dios se deje impresionar por el presente. Hoy sí estoy, te alabaré, te glorificaré, y mañana estoy fornicando o estoy adulterando. Él no se deja impresionar por eso, de tal modo que diga, ¿qué le pasó a mi siervo? Imagínense, Dios lo da todo por David. Dice, es un hombre conforme a mi corazón, Samuel. Y a los pocos años se le atraviesa Betsy. Imagínense que Dios no hubiera contemplado eso cuando lo llama. ¿Dios lo tenía contemplado o no? Claro. Y sin embargo, lo llama conforme a su corazón. ¿Entendemos el término? ¿Qué es conforme a tu corazón? Porque a veces lo sobreespiritualizamos y pensamos que llegar a ser conforme al corazón de Dios es ser así como un casi extraterrestre. Ser conforme al corazón de Dios es tan sencillo como entenderlo en términos naturales. Vamos a una tienda, vemos una camisa, vemos una corbata, vemos unos zapatos que nos gustan y no importa lo que cuesten, siempre que esté dentro de nuestro presupuesto, lo vamos a adquirir. ¿Estamos de acuerdo? Conforme al corazón de Dios es exactamente lo mismo. Es aquel hombre, aquella mujer que a Dios le agrada. No por los hechos que marcarán su historia, sino por la motivación que lo eslabona hasta su destino. Llamó a David un hombre conforme a su corazón y lo declara Pablo en Hechos capítulo 13. Pablo comienza a dar una disertación acerca de todo lo que ha sucedido en la historia de Israel, y cuando llega a David, Pablo dice textualmente que Dios dice acerca de David: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, porque él hará todo lo que yo quiero. Si humanamente marcamos los errores de Saúl y de David, David comete peores errores. Pero ¿por qué Dios no toca su corona? ¿Por qué Dios no toca la corona de David y sí tocó la corona de Saúl? ¿Sabe por qué? Porque la motivación de sus corazones era diferente. Sí, David, un adúltero, un asesino, un mentiroso, un traidor. Pero su motivación no cambiaba. Seguía siendo él. Vivía con una imperfección temporal que le hacía ver momentos difíciles a David. Pero a pesar de que era torpe y cometía tantos errores, su motivación lo mantenía en el eje de la voluntad de Dios. Pero Saúl, sin cometer errores, su motivación ya no era Dios. Era él. Dios no se deja impresionar por nuestro presente. Y la palabra de Dios nos deja ver claramente el poder de la motivación en nuestro corazón. No quiero que me malentienda y usted comience a pecar y diga: bueno, al fin Dios ya sabía que yo iba a pecar, y le da rienda suelta. Porque hay otra manera para juzgar eso. Cuando pecamos de forma
deliberada, premeditada, entonces ya hay otra forma de tratar esta situación ante Dios. Pero una cosa es cierta: cuando Dios llama a David y lo escoge para su servicio, Dios tiene el panorama del pasado, el presente y el futuro de David. Puede verlo en una sola película. Cuando él está cantando, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando está con Betsy y dice, déjenme a mí y a ella solos. Y se escucha de fondo, amiga, hay que ver cómo es el amor. ¿Verdad? Dos etapas muy distintas. Lo conoció espiritual, pero Dios conocía su debilidad. Pero Samuel no. Samuel solamente veía lo presente. Y como seres humanos, muchas veces pensamos que nuestra obediencia solo debe de basarse en lo que nosotros percibimos y no en lo que Dios está percibiendo. Entonces debemos de tener mucho cuidado. David no fue un hombre perfecto. Sin embargo, Dios lo llama un hombre conforme a su corazón, porque Dios pesa los corazones. Dios pesaba el corazón de David, y el corazón de David jamás se movió de con Dios, a pesar de todos los errores que cometió. Pero Saúl no tenía ya un corazón para Dios. Por eso es importante que consideremos que cada uno de nosotros puede llegar a ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, si no permitimos que nuestra motivación se mueva del lugar. De esta misma manera encontramos a un hombre del cual hemos estado tratando en semanas atrás. Su nombre, Noé. Noé, un hombre obediente a la voz de Dios, un hombre cuya más grande motivación en su vida era agradar a Dios. Noé era un hombre que había caminado en fidelidad con Dios y que ha escuchado de parte de Dios su voluntad para la presente generación. Y aun cuando le ha implicado un costo muy alto obedecer a Dios, lo hace. Así que acompáñenme por favor a Génesis capítulo 7. Abra su Biblia ahí en Génesis capítulo 7. Y antes de leer la porción de la escritura correspondiente, quiero leer lo que tengo aquí en la lámina. Y dice así: nuestras motivaciones son de gran valor al momento de evaluar nuestra obediencia. La obediencia no solo se evalúa por el hecho. A los ojos de Dios se evalúa desde el por qué lo hiciste. ¿Me explico? Puedo tener dos expresiones iguales. Qué bien te ves. Qué bien te ves. Con motivaciones completamente diferentes. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Nosotros estamos pensando, es que finalmente dije exactamente lo mismo, pero la motivación de nuestro corazón no era la misma al momento de decirlo. No podemos pensar que estamos obedeciendo a Dios cuando nuestra motivación no es agradarlo a Él. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 7, ponga atención porque vamos a pisar el acelerador. Dice así la escritura: el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Verso 11. Noé tenía 600 años precisamente en el día 17 del mes segundo, cuando se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Note lo interesante del diluvio, es que la tierra no fue inundada solamente debido a la precipitación, a la lluvia, sino también
las compuertas de los mares fueron abiertas. Entonces el nivel del agua del mar comenzó a elevarse y la lluvia comenzó a inundar otras regiones. Por espacio de 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Verso 13. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Verso 15. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Durante 100 años, Noé estuvo predicando acerca de un diluvio. Durante 100 años, Noé estuvo construyendo un arca que representa el propósito de Dios para la humanidad. El Señor Jesucristo dijo que los días de su venida serán semejantes a los días de Noé, porque en ese tiempo la gente vivía para sí. Su motivación eran ellos mismos y no agradar a Dios. La palabra del Señor nos dice que cuando llegó el momento preciso, el Señor cerró la puerta del arca. Y es lo que la Escritura nos enseña, que de un momento a otro, la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y va al occidente, en un abrir y cerrar de ojos. La puerta del arca se cerrará. Y muchas personas quedarán fuera. La pregunta obligada es, si la venida del Hijo del Hombre fuera hoy, ¿estaríamos listos para ser transformados? No te hablo de un currículum de perfección. Te hablo de una relación que mantenga viva tu motivación. Una relación con Jesús, una relación con el Espíritu Santo. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Lea conmigo el verso 18. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. ¿Cuántas veces estamos atravesando por circunstancias que parece que tienen el potencial, la capacidad para destruirnos? Pero si usted está en Cristo, que representa el arca, entonces usted tiene la capacidad de estar por encima de la tempestad. No importa cuánto suba el nivel de la marea, usted está a salvo si está en Cristo. Por eso su nivel de obediencia y su motivación son dos cosas importantísimas que no debe de permitir que jamás se pierdan. ¿Entendemos esto? Fíjese lo que continúa diciendo la palabra del Señor. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. Hoy sabemos cuál es la montaña más alta que está debajo de los cielos. El Everest. Y dice la palabra de Dios, el nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Cuando una persona ya está llegando a la cima del Everest, hay 2 factores importantes que debe de tener resueltos para poder conquistar la cima. ¿Cuáles son? Temperatura y aire, oxígeno. Porque ya no hay la misma cantidad de oxígeno a esa altura. Pero en el arca todo está bien. Puede ser que en derredor la atmósfera que estamos experimentando y las presiones indiquen que nuestra vida no tiene un mejor porvenir. No hay un mejor mañana para nosotros. Pero si estamos en Cristo, la atmósfera del Espíritu puede darnos vida donde otros no sobrevivirían. Así que donde las circunstancias para otros marcan el fin de su historia, para nosotros es solamente una coma en el tiempo de nuestra historia. Porque podemos trascender, porque podemos seguir adelante, porque estamos en Cristo. ¿Ok? ¿Dónde estaba Noé? En el arca. Y en el arca ninguno de estos se estaba asfixiando.
Ninguno de estos estaba temblando de frío. Estaban 7 metros por encima del Everest. Y dentro del arca había otra atmósfera, una atmósfera de vida. Tal vez en tu lugar de trabajo, en tus relaciones familiares, en tus relaciones laborales, con amistades, estás enfrentando atmósferas destructivas. Pero eso no significa que tu vida tenga que tener un mal final. Podemos atravesar por una copa difícil, atravesar por un momento de estrechez en nuestra vida. Pero eso no significa que esa circunstancia deba de acabar con nosotros. Dice la palabra de Dios en el verso 21, así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo, y todo ser humano pereció. Verso 24, y la tierra quedó inundada 150 días. Dios le dijo a Noé, voy a enviar un diluvio sobre la tierra que durará 40 días y 40 noches. Noé trabaja 100 años construyendo un arca. Dios le dice, una semana antes de que caiga la primer gota de lluvia, tú ya debes de estar en el arca. Ya debes de estar trabajando. Aun cuando no escuches mi voz, aun cuando no veas ninguna señal, tú ya debes de estar trabajando. Y se cumplió 40 días y 40 noches lloviendo. Pero Dios nunca le indicó a Noé, ni a Noé se le ocurrió preguntarle, ¿cuánto tiempo estaría él en el arca? Noé estuvo en el arca junto con su esposa, sus hijos y sus nueras, imagínense nada más, y todos los animales, changos, gorilas, camellos, caballos, etcétera, por espacio de 1 año, 10 días. Trabajando y limpiando ese lugar, manteniendo todo ese lugar de tal forma que pudieran sobrevivir. Muchas personas piensan que su obediencia a Cristo es algo meramente espiritual, que no implica ningún esfuerzo natural, que no implica ningún desprendimiento financiero. Su obediencia a Cristo la hacen más mística que espiritual. Y déjeme mostrarle que en la historia de Noé, no se quedó Noé simplemente diciendo, ahora envía a tus ángeles que le laven al gorila. No, él lo tuvo que hacer. Él con su familia tuvo que entrarle al trabajo. Y si estamos nosotros en esa arca llamada cuerpo de Cristo, dile al que tienes a tu lado, hay un trabajo que debes de realizar. En otras palabras, hay un propósito por el cual estés aquí. Dice la Escritura que el Señor añade a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Así que si tú estás aquí, no es simplemente obra de la casualidad o que los astros así lo indicaron. Es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. Dile que tienes a tu lado, por si lo dudabas, Dios tiene un plan para ti. Algunos de ustedes pueden decir como Noé, pero estoy en medio de la tormenta. Ha llovido por espacio de 40 días y 40 noches. La barca se encuentra en el mar a la deriva. ¿Y cuántos de ustedes no sienten a veces así su vida? Ya no es lo duro, sino lo tupido y el no poderle darle dirección a las circunstancias. Estamos con temor pensando que en algún momento podamos estrellarnos, podamos tener alguna situación de emergencia y no poderla solventar. Y dice la palabra de Dios que Dios, capítulo 8, verso 1, Dios se acordó entonces de Noé. Diga, Dios se acordó de Noé. ¿Cómo entienden ustedes esta porción de la Escritura?
Porque hay quien pudiera entenderla así, mira, Dios le dice a Noé, métete al arca 7 días antes, ya se pone a trabajar y limpiar, acomodar todo en su lugar. Entonces Dios llega el día en el cual le abre a la llave de la lluvia y la llave de las compuertas de los mares, cierra el arca, la sella y dice, pues va a estar subiendo el nivel 40 días, luego estarán 150 días a la deriva, yo mientras voy a crear otros planetas. Y Dios creando los planetas y de repente crea un planeta con una atmósfera de agua. ¡Noé! ¿Se imaginan ustedes a Dios y se acordó Dios de Noé? ¡Noé, lo dejé en el diluvio! Algunos de ustedes sienten que así Dios ha actuado con ustedes. Han estado orando y la circunstancia no ha cambiado y pensamos, no, Dios ya ni se acordó. Cuando la Escritura dice, y el Señor se acordó de Noé, no significa que lo haya olvidado. Significa que trajo al presente del cronos del hombre lo que el kairos dictaba. Entonces tomó de la eternidad, de sus planes y propósitos para Noé, lo que en el momento de Noé se requería. Eso significa, y se acordó de Noé. Hay cosas que Dios ha determinado para nosotros que no han sido soltadas en nuestro kairos, porque no estamos ni en el lugar ni en el momento que deberíamos estar. Pero cuando se cruce el kairos de Dios con el cronos del hombre, entonces Dios se acordará que en ese momento de la historia algo tenía que soltar para tu vida. Y se acordó Dios de Noé, dice la palabra de Dios, y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Curioso, ¿no? Que no haga referencia a nadie más. Dice Noé y todos los salvajes. Entonces Dios hizo que soplara viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. Ahora vaya conmigo hasta el verso 13. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Verso 20. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocaustos animales puros y aves puras. Noé sale del arca y lo primero que está en su mente es agradecerle a Dios el que lo haya convertido en la excepción a la regla. Noé fue la excepción porque todos debían morir, pero dice la Escritura que Noé contaba con el favor del Señor. Él era la excepción. Entonces Noé sale del arca y lo primero que desea hacer es un altar para agradecerle a Dios su bondad. Y dice la palabra que sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Alguien podía pensar, ¿para qué los mata si los guardó durante un año? Recuerde un detalle, de los animales impuros iba a entrar solo una pareja, mientras que de los animales puros, 7 parejas. Así que podía él tomar de los 7 que tomó o de las crías que esos 7 durante un año produjeron. Porque no crea que todos hibernaron, ¿verdad? A veces pensamos, todos entraron en estado de hibernación y todos se durmieron y qué suave, ¿no? Un año, imagínate, yo sería feliz teniendo a mis perros dormidos un día, que hoy no se despierten, pero no sucede. Se levantan y hacen lo suyo. Entonces igual con los animales del arca,
hicieron lo suyo. Y al final de ese tiempo, Noé tenía de dónde poder ofrecer algo al Señor. Dice la palabra del Señor así: cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo. ¿Con quién habló Dios? Con él. Porque no hay nadie que pueda comprender su lógica. No hay nadie que pueda comprender y entender por qué pesa el corazón de un hombre de tal forma y pesa el corazón de otro hombre de tal forma. ¿Por qué con Saúl aparentemente fue tan estricto? ¿Y por qué a David jamás tocó su corona? Pero no es que Dios haga acepción de personas. Es que Él es el único que tiene la capacidad de descubrir la motivación del corazón de cada hombre. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Amén. Ahora fíjense lo que dice la palabra, verso 8. Dios le habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Digan conmigo: Noé era un hombre recto a los ojos de Dios. Era un hombre cuya motivación era agradar a Dios. Pero era un hombre que no era perfecto. Dios hace un pacto con Noé, pero Dios no le exige a Noé que sea perfecto, sino que mantenga su motivación de agradarlo a Él. Porque si tenemos la motivación de agradar a Dios, tendremos la obediencia que Él espera de nosotros. ¿Por qué digo esto? Por lo que a continuación sucede. En el verso 20, ponga atención, y dice la palabra de Dios así: Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Diga conmigo: Noé plantó una viña, bebió de su vino y se embriagó y estaba desnudo dentro de su carpa. La Biblia nos dice que Noé tenía una debilidad, y para Noé la debilidad era el chupe, comúnmente dice, ¿no? El licor, el buen vino. Yo me imagino que él, de todas las semillas que tenía, hizo una selección para él. Yo voy a trabajar en esta selección de semilla. No sé de vino, si no les diría qué semilla posiblemente usó, pero no lo sé. Entonces eligió la mejor, la cultivó, la trabajó por mucho tiempo hasta que finalmente obtuvo de ella fruto. Hizo la cosecha. Esperó el momento adecuado para que el jugo de la uva se fermentara, se convirtiera en vino, y finalmente una tarde dijo: he trabajado bastante, me voy a relajar. Abrió su botella, la olió,
Qué bien huele, buena cosecha del año 600 y tantos de mi era, ¿no? Lo empieza a beber, le encanta tanto que dice, voy a servirme un poco más, solo un poco más, una copa más, y después se pierde el hombre. No sabemos qué hizo, pero la Biblia me dice que terminó desnudo. Tal vez se puso a bailar, empezó a sentir el calorcito, pero termina el hombre desnudo. Y dice la palabra de Dios, se embriagó quedándose desnudo dentro de su carpa. La carpa representa la vida íntima de cada persona. Y cada uno de nosotros tiene en su interior un Noé que está fuera de control. Un Noé que a pesar de tener una motivación correcta, se equivoca. Y dice la palabra de Dios que Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo. Si él vio a Noé desnudo fue porque entró a la carpa. Y si la carpa representa la vida íntima de cada persona, debes de tener mucho cuidado a quienes les das acceso a la intimidad de tu corazón. Porque va a haber personas que entren a la intimidad de tu corazón para sacar de allí información y destruirte. Para sacar de ahí circunstancias o situaciones, experiencias vividas para buscar tu mal. Dice la palabra de Dios que Cam entró a la tienda de Noé. ¿Por qué entró a la tienda de Noé? Digan conmigo, porque tenía derecho. ¿Qué le daba derecho a entrar a la tienda de su padre? Ser hijo. Hay personas a las cuales nosotros les hemos otorgado ese derecho. Les hemos abierto nuestro corazón. Les hemos mostrado nuestras emociones. Les hemos expresado nuestro sentir. Y hay personas que como Cam no se detendrán en buscar tu mal cuando tengan oportunidad. Por eso no cualquier persona puede entrar a tu corazón y no cualquier persona puedes confiarle las circunstancias que estás viviendo o atravesando. Una, porque no todos tienen la capacidad de entenderlo. Y dos, no todas las personas tendrán la capacidad de soportarlo. Porque cuando conocen la realidad de quién eres, no a todos les agrada lo que ven. ¿Quién me quiere llevar a su casa? Ay, todos dicen, pero diría mi esposa, que te compre quien no te conoce. Porque usted dice, no, pues el pastor qué lata puede dar, hombre, el santo hombre de Dios. Pero mi esposa me conoce en mi carpa. Y en mi carpa no siempre soy tan sonriente como lo soy con ustedes. Incluso hay quienes llegan a entrar a mi carpa, mi asistente, amigos muy cercanos, y se dan cuenta luego que el mismo hombre que está en el púlpito no es el mismo que en lo cotidiano experimentamos. Si no estoy hablando de una doble vida, estoy hablando simplemente de diferencia en cuanto a las experiencias y las rutinas. Cam entró a la tienda de su padre y lo único que logró sacar de ahí no fue algo que ayudara a Noé, fue algo que lo pusiera en mal con los demás. Entonces llama a Sem y a Jafet y dice, ¿cómo ven a mi padre? Todo ebrio y borracho, hasta está guacareado ahí, vean, qué vergüenza, debería de darle pena. Dios lo hace su excepción, escuchen, Dios lo hace su excepción y él anda de pecador. Y sus hermanos, que tenían un mayor nivel de entendimiento y honorabilidad para su padre, dice la escritura que dijeron, vamos a cubrir a nuestro padre.
tomaron un manto y caminando de espaldas, cubrieron a Noé y sin verlo, se salieron de la tienda. Porque ellos no necesitaban investigar. Las personas que comparten tu corazón no necesitan investigar. Saben que si algo necesitas saber, el interesado te lo dirá. Pero Cam no, Cam quería investigar. ¿Por qué? Porque mi padre actúa así. Y lo único que obtenía era información para juzgarlo. Sí, gran hombre de Dios. Yo te conozco vomitado. Podría haber actuado así y actuó así frente a sus hermanos. ¿Tú la excepción de Dios? Sí, mira. Hipócrita, falso, mentiroso. Y entonces vemos un principio importantísimo para poder mantenernos con una obediencia y una motivación pura. Y es el aprender a cubrir y no encubrir. Porque todos como seres humanos cometemos errores. Pero quienes quieren tener una obediencia agradable a los ojos de Dios y desean conservar su motivación pura, saben cubrir. Pero quienes no, intentan encubrir con mentiras, cosas que ni siquiera son reales. Dice la palabra de Dios en el verso 24, y con esto concluyo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Cam comete la falta y quien la lleva son sus hijos. Noé maldice a los hijos de Cam. Todo el fruto que venga de una acción premeditada en contra de una autoridad, deja a un lado la motivación y deja a un lado la obediencia. Y dice la escritura: maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extiende el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Nuestra obediencia no puede ser perfecta si nuestra motivación no lo es. Si queremos que Dios nos haga la excepción a la regla, tenemos que caminar en esa obediencia que tenga como motivación agradarle. Porque de otra manera podemos obedecer por muchas causas, pero posiblemente ninguna de estas agrade a Dios. La escritura concluye la historia de Noé diciendo: después del diluvio Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Imagínense, vivían un buen. Pero lo que cabe destacar y lo que es aplicable para nosotros es qué tan obedientes seremos a Dios. Qué tanto vamos a cuidar la motivación de nuestro corazón al hablar, al actuar, al señalar, al decir. Porque nadie nos ha puesto como jueces. Y si nosotros
actuamos con una motivación equivocada, nos alejamos de aquella obediencia que Dios está esperando de nosotros. Así que, amados hermanos, vamos a perseverar en obedecer al Señor. Perseveremos en buscar su rostro, en amarlo a Él por encima de todas las cosas y buscar que su voluntad sea hecha en nuestro corazón. Que aun cuando en nuestra temporalidad estemos batallando con muchas adversidades, como le sucedió a David, como le sucedió al arca cuando comenzaba a elevarse sobre el nivel del mar, que aún con todo y eso nuestra motivación siga anclada a nuestro destino, y que los momentos de presión, los momentos de dificultad que parezcan en algún momento hacernos buscar una salida donde más débiles somos, recordemos que nos debe de bastar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar, vamos a